A continuación, daremos inicio a la mesa 12 titulada Retos y dificultades en el desarrollo del derecho internacional privado en distintos estados. Agradecemos la participación de los doctores María Eugenia Ferreira, Claudia María Castro Valle, Sonsolés García, Nicolás Zambrana Tebar y José María Dios Marcer. Le cedemos el uso de la palabra al doctor José María Dios Marcer, quien nos hará el honor de moderar el panel. El doctor José María Dios Marcer es profesor titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es director del Departamento de Derecho Privado, director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad y coordinador del Máster de Integración Europea. Ha sido decano de la facultad y presidente de la European Law Faculties Association, presidente del Global Legal Education Associations Consortium y ha dado clases y conferencias en numerosas universidades y centros de investigación europeos, americanos y asiáticos. Es profesor visitante de las universidades Renmin y Fudan en China desde 2015. Su especialidad es el derecho internacional privado y el derecho de la Unión Europea, trabajando temas de competencia judicial internacional, insolvencia internacional, derecho del mercado interior y últimamente trabajó también temas de biodiversidad y contratación internacional. También está iniciando un proyecto con la Universidad de Stavanger en Noruega sobre International Clean Energy Contracts. Ha colaborado con numerosas instituciones públicas y privadas. Adelante, doctor. Muchísimas gracias y quiero empezar dando las gracias sobre todo a Jorge Luis Collantes por esta organización, por invitarme a moderar esta mesa con tan ilustres ponentes y también quiero agradecerle todo el trabajo que se ha hecho para conseguir este diccionario digital de Derecho Internacional Privado, el que ya me invitó a participar en el 2018, pero que uno no puede estar en todas partes, pero que sin duda acabará siendo un instrumento importantísimo para nosotros mismos y para los aplicadores del derecho y para también nuestros estudiantes. Por tanto, creo que es un instrumento muy útil para reforzar el conocimiento del derecho internacional privado y para conceptualizar, que creo que es una cuestión muy importante. Esta mesa tenemos el privilegio de contar con 4 magníficos ponentes de primer nivel que nos vienen de diferentes países, nos vienen desde Guatemala, Honduras, Ecuador y esto en América Latina, diríamos, y de sitios más exóticos como es el caso de Kazajistán, en el Asia central, en una frontera yo creo que un poco compleja con China, Mongolia, Rusia, Uzbekistán, Turkmenistán, Mar Caspio, bueno, en fin, Nicolás ya nos lo dirá en algún momento cuando le demos la palabra. Vamos a empezar. Les voy a presentar a los 4 ponentes. En primer lugar, voy a presentar a María Eugenia Ferreira, que es profesora de Derecho Internacional Privado, de Alternative Disputes Resolutions y de Derecho Económico Internacional de la Universidad Rafael Landívar. Es directora del área de arbitraje y en Derecho Internacional Privado en Díaz Durán Abogados, en Guatemala. Es una profesora que tiene una experiencia profesional muy dilatada en Derecho Internacional Privado, ha trabajado en muchos ámbitos, tiene numerosas publicaciones, ha participado en numerosos seminarios, congresos, tiene un currículum muy dilatado que ya me perdonará, pero que el tiempo que dispongo no es mejor que hablen ustedes que no que hable yo. También tenemos a Claudia María Castro Valle. Claudia María Castro Valle es profesora de la Universidad Tecnológica Centroamericana de Honduras, es secretaria adjunta del Banco Centroamericano de Integración Económica, y también tiene numerosas publicaciones, ha participado en numerosos congresos y es una persona con una reputación sin duda
increíble y, entre otros méritos, que es doctora cum laude por la Universidad de Valencia en España. Sonsoles García es presidenta de la Comisión de Políticas de Comercio Exterior e Inversiones de la Cámara de Comercio Internacional en Ecuador y profesora de Derecho Internacional Privado en la Universidad de San Francisco de Quito, y sigue la misma tónica que las otras profesoras a las que me he referido, es decir, numerosas publicaciones, numerosos proyectos, un gran número de asistencias en congresos y seminarios, y por tanto seguimos con estos referentes de derecho internacional privado en diferentes países de América Latina. Y finalmente tenemos a Nicolás Zambrana Tebar, que es profesor de derecho internacional privado en la Quimet University de Kazajistán. No sé cómo llegó a Kazajistán el profesor Nicolás Zambrana Tebar. Yo le comentaba que yo había dado una conferencia en Kazajistán, por tanto también soy un profesor atípico, si me permite esta expresión, y él en este caso pues nos hablará de la situación del derecho internacional privado en este país. El tema de nuestra mesa son retos y dificultades en el desarrollo del derecho internacional privado en distintos estados. Por tanto, cada uno de estos ponentes va a centrar su discusión en estos ámbitos. Y yo creo que tenemos ante nosotros un panel que lo que sí va a hacer, por lo que me ha parecido, y así voy avanzando algunas cuestiones, será abrirnos, en primer lugar, un conocimiento a sistemas de derecho internacional privado que en mi caso reconozco, no conozco prácticamente nada. Por tanto, en mi caso va a ser abertura a un conocimiento del derecho internacional privado comparado altamente interesante, pero por otro lado yo creo que también nos va a permitir un debate sobre estos retos del derecho internacional privado. Es un panel que me parece tremendamente interesante. El mundo está cambiando. Cuando me han añadido o cuando he entrado en el panel anterior, estaban hablando del ChatGPT y estábamos hablando de inteligencia artificial. A lo mejor uno de los retos del derecho internacional privado, al menos en la enseñanza del derecho internacional privado, es la inteligencia artificial. Yo no sé si ustedes han entrado en el chat GPT. Si no lo han hecho, se lo recomiendo. Es increíble. Es decir, tiene errores, sí, pero como decía la ponente, está ahí y está para utilizarlo y para saber cómo funciona. Por tanto, seguro que todos vamos a quedar afectados por estas cuestiones. Bien, ya no me alargo más porque han venido a escucharlas a ustedes y no a mí. Y entonces, siguiendo el orden que se me ha propuesto, daría la palabra. Recuerden, cada cual tenemos 6 minutos, o tienen ustedes 6 minutos para hacer sus presentaciones, y daría la palabra en primer lugar a María Eugenia Ferreira desde Guatemala. No se la escucha, María Eugenia. ¿Ahora me escuchan? Bueno, buenos días. Muchas gracias por la presentación, José María. Muchas gracias por la invitación al estudio Mario Castillo Freire. Siempre es un gusto participar de estos eventos que considero tan necesarios para la comunidad académica, y muchas gracias a mis compañeros de panel por la oportunidad de compartir con ellos este evento académico. En esta oportunidad, como comentó José María, yo les voy a hablar de algunos de los desafíos que presenta el derecho internacional privado en Guatemala. Mi formación académica se realizó en Argentina, entonces tengo la posibilidad de comparar académicamente ambos sistemas jurídicos. Obviamente en este contexto solo me voy a referir a Guatemala.
Mi exposición se va a centrar en 3 puntos fundamentales: el contexto de Guatemala, el estado actual del derecho internacional privado en Guatemala personal, que obviamente está abierto a que todos demos puntos de vista al respecto, que Guatemala políticamente es una república presidencialista, ¿sí? Es un país republicano, democrático y representativo. Tiene los 3 poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo, el judicial, son independientes entre sí. Es un Estado unitario que tiene 2 niveles de gobierno, el nacional y el municipal. La población asciende casi a los 19 millones de habitantes y la moneda es el quetzal. Es importante destacar la cuestión de la moneda en Guatemala porque está destacada como una de las monedas que mantuvo la mayor estabilidad económica durante los últimos 22 años. Esto ha generado que exista en Guatemala mucho interés internacional y mucha inversión extranjera, ¿sí? A su vez, Guatemala cuenta con un Ministerio de Relaciones Exteriores y una organización política internacional que participa en los grandes foros internacionales y ha ratificado gran parte de tratados de derecho internacional, tanto público como privado, y de convenciones sobre derechos humanos. Respecto al sistema de constitucionalidad, Guatemala tiene un sistema de constitucionalidad mixto y el órgano encargado de controlar la constitucionalidad es la Corte de Constitucionalidad, que como característica del país tiene la posibilidad de generar doctrina legal, ¿sí? Eso es en cuanto al contexto de Guatemala, para que ustedes puedan tener conocimiento desde dónde se da el sistema de derecho internacional privado. Ahora, respecto al estado actual de la materia, la última reforma constitucional de Guatemala se realizó en el año 1985. Destaco esta cuestión de la Constitución porque los privatistas, cuando vamos a estudiar un nuevo sistema jurídico, creo que lo primero que hacemos es ir a la Constitución para ver cómo se establece la jerarquía constitucional respecto a los tratados internacionales, que van a ser las fuentes principales o la fuente convencional de nuestra materia. En el caso de Guatemala, se establece que los tratados internacionales únicamente de derechos humanos van a tener jerarquía supralegal. Esto se establece en el artículo 46 de la Constitución Política y se establece en el artículo 9 de la Ley del Organismo Judicial. Pero por suerte, Guatemala ha ratificado la Convención de Viena del 69 sobre el derecho de los tratados, y en consecuencia resulta una obligación para el país aplicar el artículo 27 de esta convención. A través del artículo 27 de esta convención es que podemos destacar la jerarquía superior de los tratados internacionales por sobre el derecho interno, ya que este artículo establece que una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado internacional. Entonces, cuando tenemos que justificar de manera legal la superioridad del tratado internacional por sobre la ley interna, tenemos que recurrir al artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Respecto a la dimensión institucional de Guatemala, en la actualidad Guatemala participa de un sistema de integración regional. Este sistema se denomina SICA, y en él participa Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Belice y República Dominicana. Este proceso de integración regional surge en la década del 90 y en la actualidad su mayor desarrollo se está realizando a través de reglamentos regionales y tiene un sistema de resolución de controversias propio, ¿sí? Ahora bien, respecto a la ratificación de los principales tratados internacionales de derecho internacional privado, Guatemala ha tenido un rol fundamental en la Convención de Derecho Internacional Privado de La Habana de 1928, que también lo conocemos como Código de Bustamante. Guatemala ratificó este tratado y posteriormente realizó la transición junto con el resto de Latinoamérica del Código Bustamante hacia la ratificación de las conferencias interamericanas de Derecho Internacional Privada, que también conocemos como CIDIP, ¿sí? Dentro de la CIDIP, Guatemala ratificó las principales, como la de letra de cambio, cheque, arbitraje comercial internacional,
recepción de prueba en el extranjero, régimen de poderes internacionales, sociedades mercantiles, domicilio de la persona física, ejecución de medidas cautelares, normas generales del derecho internacional privado, obtención de prueba e información en el extranjero, obligaciones alimentarias, exhortos y cartas rogatorias. Luego, fuera de la CIDIP, tiene la ratificación de la Convención de Nueva York de 1958 sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, también la ratificación de la Convención de Viena de 1980 sobre compraventa internacional de mercaderías. Esta ratificación fue reciente, y también ha ratificado el Convenio de La Haya de 1980 sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Entonces, ese es el estado actual de, el sistema de derecho internacional privado en Guatemala. Ahora bien, a ustedes les debe haber hecho un poquito de ruido cuando yo nombré la ley del organismo judicial como una norma que recepta la jerarquía constitucional de los tratados. Y ahí es en donde yo considero que encontramos uno de los principales desafíos de este derecho internacional privado guatemalteco, porque las principales normas del derecho internacional privado se encuentran en esta ley del organismo judicial. Bueno, esto se da consecuencia a la dispersión normativa, que también podría llegar a considerarse como un problema en el sistema jurídico, ¿sí? Porque encontramos normas de derecho internacional privado tanto en el Código Civil como en el Código de Comercio, en el Código de Notariado, en el Código Procesal Civil y Mercantil y en esta ley del organismo judicial. Esta ley del organismo judicial, como en la mayoría de los países, lo que debería regular es la organización y el régimen disciplinario del Poder Judicial del Estado. De hecho, en una disposición transitoria, la número 10 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la manda constitucional es que se realice la ley del organismo judicial para organizar el sistema jurídico del organismo judicial. Pero en esta norma lo que se hizo, conforme lo establece expresamente el artículo 1 de esta ley del organismo judicial, es hacer una norma de interpretación e integración del sistema jurídico guatemalteco. Entonces, en esta ley del organismo judicial vamos a encontrar normas de integración, de interpretación, que sabemos que es hermenéutica jurídica. Luego vamos a encontrar normas de jerarquía constitucional y supremacía constitucional. Vamos a encontrar la regulación de la acción de amparo, otras normas que tienen que ver con el régimen o la aplicación específica de lo que sería el procedimiento civil y mercantil en Guatemala, y hay capítulos, o sea, hay 20 artículos aproximadamente que regulan el derecho internacional privado dentro de esta norma del organismo judicial. A nivel de la aplicación interna o doméstica del derecho en Guatemala, los abogados o los operadores jurídicos aplican esta norma sin ningún tipo de discusión doctrinaria. O sea, se aplica porque existe y porque es una norma vigente en el ordenamiento jurídico, y no se genera ninguna solicitud de inconstitucionalidad ni nada por el estilo. Ahora bien, para los aplicadores extranjeros o para los ius privatistas sí genera una complicación, porque, como se imaginarán, es prácticamente imposible detectar que en una ley del organismo judicial vamos a encontrar la regulación jurídica del derecho internacional privado, ¿sí? Entonces, ese es uno de los primeros desafíos que encontramos en el derecho internacional privado guatemalteco. Le rogaría que Sí. vaya ya terminando porque nos estamos pasando un poco del tiempo, ¿eh? Bien. Bueno, entonces, para concluir, básicamente ese es uno de los principales desafíos, y otro de los desafíos es el tema de que los operadores actuales, si bien hay una autonomía didáctica en el derecho internacional privado actual de Guatemala a través de la educación en las distintas cátedras que sí reconocen la autonomía, los operadores actuales no han contado con esta formación. Entonces, como principales desafíos tenemos esto, o sea, la dispersión normativa y la recepción en una ley del organismo judicial, y la falta de formación por la temprana etapa en la que se encuentra el derecho internacional privado en Guatemala. Muchas gracias y perdón por el exceso en el tiempo.
De ninguna manera. Muchas gracias a usted. Me parece tremendamente interesante. Le agradezco además que nos haya focalizado perfectamente los tres grandes desafíos que tenemos, ¿no? Uno o dos, diríamos, de índole normativo, ¿no? Usted hablaba de la dispersión y usted nos habla de esta ley del organismo judicial, que después, si tenemos tiempo, podemos entrar. Y después un tema muy importante ya más quizás de un talante más práctico, que es esta falta de formación que también seguro que va a tener su incidencia en el desarrollo de las relaciones jurídicas internacionales y del derecho internacional privado. Muchísimas, de verdad, muchísimas gracias, María Eugenia Ferreira. Y damos ahora paso a la profesora Claudia María Castro Valle, que nos hablará desde Honduras, cuando quiera. Sí, buenos días. Pues primero agradecer a los organizadores de este evento por haberme invitado. La verdad es que tenía ya algún tiempo de no participar en un evento académico de esta índole y me hizo mucha ilusión. Me hizo mucha ilusión también porque mi trabajo de investigación, cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, fue precisamente un ejercicio de derecho comparado, donde analizaba todos los ordenamientos jurídicos de la región, incluyendo a Belice y a Panamá, que normalmente los centroamericanos los dejamos un poquito al margen. Entonces quise recuperar todo eso y poder hacer un análisis que fuera de ayuda para todos los que nos están viendo. También me causó mucha ilusión ver en el panel anterior a mi director de tesis, el profesor Palau de la Universidad de Valencia, así que ha sido un reencuentro interesante para mí. Bueno, pues voy a partir de algunos de los elementos que ya tomó o que ya tocó la doctora Ferreira, porque la descripción que ella hace del caso guatemalteco es muy similar a la de los demás países centroamericanos. El poco desarrollo que ha tenido la materia, la disgregación normativa, la dispersión. Pero desde la perspectiva que yo se lo voy a contar, hay un elemento adicional que tenemos que tomar en consideración, y es que yo estoy tomando en cuenta a Belice. Belice viene de la tradición anglosajona, es del common law, y eso hace que la aplicación de las normas de derecho internacional privado en la región se vuelva un poquito más complejo, pero más interesante también. Tal vez solo ampliar una de las afirmaciones que hacía la doctora Ferreira, y es que si bien es cierto el SICA, que es el Sistema de Integración Centroamericano, existe desde los 90s, el proceso de integración es mucho anterior, es desde los 60s. De hecho, yo trabajo para uno de los organismos de integración y el banco al que yo trabajo tiene 63 años de existir. Bueno, entonces, quiere decir que en la región sí ha habido un esfuerzo importante por tratar de armonizar y uniformar normas, particularmente las que son de contenido económico, pero ha quedado un poquito rezagada en lo que tiene que ver con otras áreas del derecho que son igualmente importantes, incluyendo el derecho internacional privado. Entonces, habiendo hecho esta pequeña introducción, también quisiera referirme un poquito a la complejidad que tiene la materia misma, ¿verdad? Porque aborda tres temas que son sumamente amplios. Por un lado, la competencia judicial, por otro lado, el derecho aplicable, por otro lado, el reconocimiento y ejecución de las sentencias. Y en esa dispersión normativa que nos contaba la profesora Ferreira, abordar con suficiente asertividad estas tres temáticas se vuelve imposible, se vuelve de locos, ¿verdad? Y en esta región es cierto que, como les decía hace un momento, el esfuerzo de armonización no ha sido el debido y eso ha impedido que haya un sistema robusto de derecho internacional privado regional. De hecho, quiero destacar el caso de Panamá, que es el único de estos 7 países que sí cuenta con un código de derecho internacional privado, ¿verdad? Donde se ha organizado y donde se ha regulado de manera integral la materia. Y lo han hecho de una manera muy interesante y muy moderna también, ¿verdad? Porque se han embebido de las experiencias de otros países y de otras regiones que ha terminado resultando un instrumento muy interesante. Pero esa falta de armonización y esa falta de robustez de un sistema de derecho internacional privado en la región
hace que no haya una regulación suficiente en muchos casos y en muchas de las materias o de los temas que son importantes para el derecho internacional privado. Pero ¿qué quiero decir con que no haya regulación suficiente? Pues lo que hay es una carencia realmente de fuentes convencionales o de fuentes institucionales, si las queremos ver así. Eso ha impedido que haya una unificación de criterios y que muchas veces ya en la aplicación del derecho en casos concretos encontremos resultados o soluciones divergentes para casos que son idénticos. Entonces eso trae mucha inseguridad jurídica y trae también mucha falta de certeza y de consistencia en lo que sucede en la región desde esta perspectiva. Para mí el escenario ideal debería ser que existieran estas fuentes convencionales robustas y que más bien los legisladores nacionales las utilizaran como modelo para replicarlas dentro de las fuentes locales. Sin embargo, lo que vemos es algo muy diferente, ¿verdad? Se copian algunas normas, particularmente de países como España o como Argentina o como Chile, que no necesariamente están articuladas, que no necesariamente tienen una lógica redundante, y eso hace que el sistema se vuelva aún más confuso y más inconsistente. Ahora, ¿por qué opino yo que los legisladores locales pues no se han interesado en tratar de organizar sus sistemas internos de derecho internacional privado o sus sistemas de fuentes convencionales? Pues creo que todavía hay una afectación, y la profesora Ferreira lo mencionaba utilizando otros términos. Hay una afectación todavía muy importante para tratar de salvaguardar conceptos que para mí son un poquito anquilosados, como la soberanía. Hay una falta también de entendimiento de cuál debería ser la estructura taxonómica de esta materia, y eso hace que aparezcan normas que están repartidas. Ella mencionaba 3 o 4 instrumentos en Guatemala, y es el mismo caso en Honduras, en El Salvador, en Costa Rica, y en Nicaragua tal vez menos, pero porque hay menos normativa sobre la materia, y en Panamá menos, porque en Panamá, pues ya dijimos, existe este código. Ahora, lo que sí es cierto es que si los legisladores locales se enfocaran en fortalecer estas fuentes convencionales, tenemos una gran ventaja, y la profesora Ferreira ya la contaba desde la perspectiva guatemalteca, y es la jerarquización de la norma, la jerarquización del derecho internacional por sobre las normas locales. En el caso de Panamá, este Código de Derecho Internacional Privado que les contaba nos presenta un principio de unidad constitucional, que ha sido definido por la jurisprudencia, que hace que haya una total subordinación del derecho doméstico al derecho internacional. Y en el caso de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, pues tenemos modelos que son moderadamente monistas, donde hay una integración del derecho internacional con el derecho doméstico, donde prevalece, como bien decía la profesora Ferreira, el derecho internacional por sobre las normas locales. El único pero que yo pondría a cómo se establece esta jerarquización en estos 5 países tiene que ver que hay la exigencia de mecanismos de adaptación. En el caso de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Belice y Costa Rica, pues se exige normalmente que haya una aprobación legislativa que sea previa a la ratificación del tratado internacional. Y en el caso de Costa Rica, incluso se exige que haya una promulgación del tratado internacional para que se pueda dar esa adaptación. Y en el caso de El Salvador, pues el sistema de adaptación que ellos han preferido es que haya una ratificación directa del tratado internacional por parte del órgano legislativo, lo que hace que el tratado se convierta en derecho interno. Pero definitivamente es posible identificar ese principio monista en todas estas legislaciones. Ahora, teniendo esta ventaja, es realmente una pena, vuelvo a repetir, que haya tan poco desarrollo en materia convencional, aunque debo reconocer que en los últimos 3 o 4 años esto ha ido cambiando un poco, particularmente con la ratificación que ha habido de la accesión de muchos de estos países a la Conferencia de La Haya. Hasta hace 5 o 6 años eran 3 o 4 los países que formaban parte de estas conferencias, pero ahora, salvo Guatemala y Belice, todos forman parte. Lo que
se tiene que entender con ciertos matices, porque si bien es cierto, son miembros, el nivel de ratificación de las convenciones no ha sido tan rápido, ¿verdad? Entonces también hay una disparidad en ese sentido. Pero no solo hay que pensar en las conferencias de la Haya. Ya la profesora Ferreira hablaba del Código de Bustamante, que si bien es cierto, es de 1928, para mí es una demostración importantísima de cómo debe ser la codificación del derecho internacional privado, porque es una codificación integral. Yo sé que no necesariamente todo el mundo comparte esta visión conmigo, ni todo el mundo le tiene el respeto al Código de Bustamante que probablemente yo esté manifestando en este momento, pero en su momento fue ratificado por muchos de los países del continente americano y por casi todos los países centroamericanos, siendo en un momento dado el único instrumento de derecho internacional privado que existía en la región, ¿verdad? Porque la normativa interna no hacía referencia a esta materia bajo ninguna perspectiva. También es cierto que tiene sus bemoles, porque tanto Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá lo ratificaron plenamente, pero en el caso de El Salvador y Costa Rica lo ratificaron con una reserva general, ¿verdad? Que pareciera que le resta algún tipo de efectividad, pero la reserva dice que no se puede, no es de aplicación el Código Bustamante cuando contradice el derecho interno, pero al no haber mayor desarrollo en materia de derecho internacional privado en el derecho interno, pues esas contradicciones tampoco van apareciendo, ¿verdad? Entonces, el Código de Bustamante ha sido por excelencia la herramienta de los ius privatistas en Centroamérica. Bueno, ya comentaba un poquito cuál ha sido el desarrollo de la Conferencia de la Haya, y están también las conferencias interamericanas, que tal vez, como ya lo mencionaba la profesora Ferreira, ha sido Guatemala el que más ha ratificado este tipo de convenciones, pero los demás países centroamericanos se han mantenido bastante tímidos frente a esta propuesta. Alguna vez, haciendo alguna consulta, algunos colegas de la Cancillería en Honduras, ellos opinaban que podría ser que esa reticencia de los países de la región a ratificar estas conferencias interamericanas tiene que ver con el hecho de que al final hay dos polos, ¿verdad? Las conferencias de la Haya, y están también las conferencias interamericanas, y al tener que escoger uno, pues se han decantado por el que les ofrece un ámbito territorial geográfico mucho más amplio. Lo que sí es cierto también es que las convenciones del CD son mayormente de naturaleza procesal, ¿verdad? Y un elemento que hay que tomar en cuenta en este sentido es que la reforma procesal en Centroamérica no se dio simultáneamente, y es más, en algunos países ni siquiera se ha terminado de dar. Entonces, muchas veces el contenido de estas convenciones no encaja con la realidad procesal de los países. Las que más han sido ratificadas son aquellas que son de orden puramente operativo, por ejemplo, la de las cartas rogatorias, que creo que es la que tiene el mayor número de ratificaciones. Ahora, si lo vemos desde la perspectiva, y me cuentan un poquito cómo voy con el tiempo, si lo vemos desde debería ir terminando, ¿eh? Okay. Si lo vemos desde la perspectiva del contenido del derecho internacional privado, ¿verdad? Es decir, competencia judicial internacional, ley aplicable, reconocimiento y ejecución de las normas, pues el problema es más o menos el mismo, ¿verdad? Un sistema inexistente que permita que haya una visión uniformada y armonizada para la aplicación de estas normas, lo que termina llevando a que se apliquen unilateralmente las normas de derecho interno, ¿verdad? Porque también es cierto que los operadores de justicia no necesariamente conocen el derecho internacional privado. Ya estoy siendo eco de lo que decía la profesora Ferreira, no ha habido una formación contundente en la materia, se desconocen las convenciones, no hay sistemas de información que permita conocer dónde está toda la normativa vigente y que los operadores de justicia puedan acceder rápidamente a ella. No hay derecho, no hay desarrollo jurisprudencial, no hay desarrollo doctrinal, es muy escaso, es muy vago, mucho más en esta materia. Entonces, las normas se aplican porque están ahí y se aplican como las entiendo, pero no necesariamente porque hay una forma estructurada de entender la materia. Bueno, y con esto me quedo y Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias. Ha sido una valuosísima información, nos ha aportado aspectos en común con lo que habíamos visto antes en relación a Guatemala, pero también considero que ha entrado en algunos temas como el tema de la salvaguarda de la soberanía, como un problema en la aplicación o en el desarrollo normativo del derecho internacional privado, el tema de la seguridad jurídica en las relaciones internacionales, que también lo ha mencionado, me parece importantísimo, y el papel que acaba teniendo el Código Bustamante como un código de solución ante los déficits, diríamos, internos que tienen en esta materia. Y un tema que también me parece importantísimo que han tratado las dos ponentes anteriores, que es, yo diría, la confianza en que los tratados internacionales nos van a ayudar a lo mejor en el desarrollo de este derecho internacional privado en este área. Bien, todo esto, si tenemos tiempo, lo vamos a seguir hablando después. Pasamos ahora la palabra a Sonsoles García, que en este caso nos va a hablar desde Ecuador. Muchísimas gracias. Tiene usted la palabra cuando quiera. Muchísimas gracias por la invitación, gracias José María por la presentación y pues qué bueno poder participar con ustedes en el día de hoy en este conversatorio enfocado en la parte doctrinaria, específicamente en el derecho comparado que tenemos del derecho internacional privado en países de la región. Y yo me quiero sumar a las palabras de las doctoras Ferreira y Castro respecto a cómo el derecho internacional privado en Ecuador ha ido evolucionando. Nosotros hemos tenido muchas constituciones desde la creación y fundación en 1830 de Ecuador. Aproximadamente cada 5 o 6 años que hemos tenido cambios de presidentes, hemos tenido nuevas constituciones. Nuestra última constitución es el año 2008, donde se creó una asamblea constituyente por el expresidente Rafael Correa, pues que creo que muchos de ustedes deben conocerlo, ha sido el presidente más estable que hemos tenido en los últimos 15 años. Y él, digamos, tenía una posición un poco distinta respecto a lo que el derecho internacional privado debe aportar en un país. En la Constitución, en el 425, establece una pirámide de Kelsen respecto a los tratados internacionales de derechos humanos que tienen la misma jerarquía o supra jerarquía sobre la Constitución de la República. Sin embargo, eso lo vemos mucho en la parte teórica. Sin embargo, en la parte práctica, vemos de que nosotros con la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ecuador constantemente tiene una posición de no respetar las sentencias o de tardar en el respeto de las sentencias, y así pues, digamos, con otro tipo de cortes internacionales y de la aplicación de tratados internacionales. El presidente Lasso, que no sé si muchos de ustedes siguen la política internacional, pues él llamó a muerte cruzada, es decir, él disolvió la Asamblea Nacional y llamó a elecciones. Tenemos elecciones el 20 de agosto, él ha tenido solamente 2 años de mandato. Debido a que había una gran conmoción política, no había una sinergia entre la Asamblea Constituyente, entre la Asamblea y el presidente. Entonces, él ratifica el CIADI, que el presidente Correa pues hizo que nosotros salgamos. ¿Y por qué hago tanto énfasis en todo esto? Porque creo que es importante que ustedes conozcan que Ecuador, al ser dolarizados, hemos sido un país muy focalizado para inversión extranjera. Sin embargo, al no tener tratados bilaterales de inversión, porque el presidente Correa decidió pues anularlos todos, salirnos del CIADI y demás, lo que comenzamos a ver es que nuestras herramientas de derecho internacional privado como fuentes para poder acceder a diferentes jurisdicciones, a darle diferentes herramientas a los inversionistas para que puedan venir a Ecuador y vean que nosotros somos un país pues estable que brinda seguridad jurídica, lo que hemos hecho fue todo lo contrario. Entonces han habido tantas ambivalencias entre los últimos gobernantes que claramente Ecuador se convierte en un país que no respeta necesariamente los tratados internacionales, las convenciones internacionales, y creo que eso se puede también
replicar mucho dentro de nuestro aparato jurisdiccional. Yo les voy a compartir al final de mi pequeña intervención una sentencia de la Corte Constitucional ecuatoriana respecto a un caso de una homologación y ejecución de una sentencia que se dio en Estados Unidos de un divorcio, donde los operadores de justicia ecuatoriana determinan de que era inaplicable la homologación y ejecución de la sentencia de divorcio, porque la normativa ecuatoriana establecía de que para que pueda el divorcio en el extranjero poder inscribirse en Ecuador, debe seguir ciertos requisitos. Y simplemente no hace, no indaga cuáles son esos requisitos, simplemente inadmite la solicitud de la persona que estaba impugnando y solicitando el registro de esta sentencia en el Ecuador. ¿Para qué? Para que pueda poder contraer matrimonio con un tercero aquí en Ecuador. Entonces podemos ver que claramente la Corte Constitucional hace un análisis. Claramente esto fue una sentencia del año 2013, donde la Corte Constitucional resuelve en el 2017, donde han existido vulneraciones de derechos a los afectados, puesto que estuvieron 4 años esperando ver si podían o no podían inscribir su divorcio en Ecuador. Y podemos ver que al final la Corte Constitucional, en su análisis de lógica, de comprensibilidad y razonabilidad, determina de que no existe por parte de la sala de lo civil y mercantil de Azuay ni lógica, ni razonabilidad, ni comprensibilidad para negar lo que está establecido en nuestro Código Civil, lo que está establecido en el Código Sánchez Bustamante, en el Código Orgánico de la Función Judicial y en la misma Constitución. Entonces, me sumo a las palabras de la doctora Ferreira Castro, donde dicen que nosotros tenemos las normas de derecho internacional privado regadas en diferentes cuerpos normativos, lo cual es muy complejo. En Ecuador, la materia se dicta en el último año de semestre, y yo, para contarles, muchos de los chicos con los que me toca lidiar, pues ellos no entienden cuál es la necesidad de entender un reenvío, de entender por qué yo tengo que aplicar un Código Sánchez de Bustamante si es que tengo normas parecidas dentro de mi Código Civil o de mi Código Orgánico de la Función Judicial. Entonces, existe mucha confusión, creo yo, y en buena hora lo que Panamá ha logrado hacer de poder hacer un compendio de todas estas normas, porque claramente en Ecuador nosotros seguimos trasteando en la aplicación de los convenios y tratados internacionales. Es tan curioso cuando uno va a un operador de justicia y le pregunta, pues, ¿usted qué piensa de la aplicación del Código Sánchez Bustamante? O uno hace una enunciación de un artículo para la aplicación, por ejemplo, la homologación de una sentencia en un lado extranjero, y muchos de ellos tienen que elevar consultas a la Corte Constitucional o elevar consultas a las Cortes provinciales o nacionales de justicia, porque no tienen claro cuál es el procedimiento. Entonces existe mucho desconocimiento, y creo yo que al escuchar la palabra internacional también lo hace como un pequeño monstruo que dicen, bueno, tengo tantas normas porque son tantas materias, entonces ¿cómo logro empezar a aterrizar cada una de ellas? Eso es un poco lo que les quería contar desde Ecuador. Digamos, en la parte teórica, Ecuador ha seguido mucho los pasos en lo que comentaron las doctoras Ferreira y Castro respecto a cómo se ha ido el proceso de ratificación. En Ecuador también hay una ratificación del país y luego tiene que pasar, digamos, con un proceso de constitucionalidad dentro de la Asamblea Nacional para establecer de que no hay ningún tipo de afectación a los derechos constitucionales de los ciudadanos. O sea, ellos velan como órgano legislativo de que en efecto haya una armonización. Y respecto al tema de la integración infrarregional, Ecuador es parte de la Comunidad Andina desde el año 1969. Tenemos norma supranacional andina que, una vez más, y siendo mucho más cercanos a nosotros, no es aplicada de manera directa. Entonces, constantemente tenemos, nuestro mayor cuco es el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, el Servicio de Rentas Internas, donde vemos que ellos no o hacen caso omiso a las decisiones y resoluciones de la Comunidad Andina, donde pues nos deja a todos los ciudadanos en un estado de indefensión, de inseguridad jurídica, y cuando nosotros vamos y les aplicamos norma supranacional andina, ellos dicen, bueno, es un tema de interpretación. Entonces, tenemos que acudir constantemente a las interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, lo cual hace, una vez más, que tengamos que ir a un órgano externo para que al operador de justicia le diga, sí, en efecto, tiene que usted interpretarlo de tal o cual manera. Entonces, creo que
Dentro de Ecuador, al igual que han expuesto las doctoras que me antecedieron, seguimos estando en un mar de desconocimiento, tratando de recoger y un poco armar de qué forma nosotros podemos guiar o armar un camino en Ecuador respecto al derecho internacional privado, pero creo que acá al menos necesitamos voluntad política para que eso se pueda gestionar, y pues actualmente estamos en plenas nuevas elecciones presidenciales, nuevas elecciones de asambleístas. Entonces no sé cómo será en sus países y sería muy bueno poderlo conversar, pero acá, por ejemplo, nuestros asambleístas, que son nuestros legisladores, son periodistas, exjugadores de fútbol, expresentadores de televisión. Entonces no es que tenemos un órgano realmente que puede concentrarse en hacer legislación, sino que más bien van a pelear posiciones políticas por temas de fiscalización, puestos en comisiones de derecho de desarrollo económico. Entonces hay una visión muy de intereses particulares o de partidos políticos más que realmente llevar al país a tener un ordenamiento jurídico estructurado y robusto. Así que hasta ahí mi intervención y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, le agradezco mucho sus palabras, su honestidad, y realmente seguimos tratando temas que creo que son muy comunes, ¿no? Los temas de la dispersión, los temas de la seguridad jurídica. Muy interesante esta sentencia del Tribunal Constitucional de Ecuador. Y el tema de la interpretación prejudicial que usted nos comentaba, bueno, en la Unión Europea también tenemos la interpretación prejudicial. Por tanto, claro, todo debe depender de cómo se lleve a cabo, ¿no? Pero la experiencia que tenemos desde la Unión Europea de esta cuestión prejudicial tampoco es tan negativa. Si nos da tiempo, podemos seguir hablando de esto, aunque el tiempo es algo realmente escaso. Muchísimas gracias de verdad por su intervención, y ahora damos la palabra a Nicolás Zambrana Tebar, en este caso ya desde Asia. Dejamos América y América Central y nos vamos al Asia Central. Nicolás, muchísimas gracias. Cuando quieras. Hola, ¿qué tal están? Muchísimas gracias por haberme invitado al Congreso. Espero que se me oiga bien. Y tengo 6 minutos para dar unas pinceladas sobre el derecho internacional privado en Kazajstán. Así que probablemente lo más importante que puedo decir es que, a mi juicio, no hay grandes diferencias entre el derecho internacional privado de Kazajstán y el derecho internacional privado que podamos encontrar en la Unión Europea o probablemente en la mayoría de los países de América Latina. Si tuvieran ustedes acceso a las fuentes del derecho internacional privado en Kazajstán, a los foros de competencia judicial internacional y las normas de conflicto, verían que son bastante similares, quizá con una nota de proteccionismo, de nacionalismo en esos foros y en esas normas de conflicto, pero por lo demás, cuando yo empecé a estudiarlo, vi que era relativamente parecido a lo que podíamos encontrar en España antes del acceso de España a la Comunidad Económica Europea, al Convenio de Roma y luego al Convenio de Bruselas. Para terminar esta introducción, entonces puedo resumirlo diciendo que Kazajstán pertenece a los países de la tradición jurídica romano-germánica y, por tanto, tiene su ordenamiento está basado en códigos, y en este sentido es en el Código Civil donde vamos a encontrar las normas de conflicto, es en el Código de Procedimiento Civil donde vamos a encontrar tanto los foros de competencia judicial internacional como los foros de competencia territorial, que integran muchas veces los vacíos que hay en los foros de competencia. Hay también una ley de familia, porque no se legisló en materia de familia en el Código Civil, y hay una ley de familia más reciente donde también vamos a encontrar algunas normas de conflicto relativas a relaciones jurídico-privadas. Hay también, Kazajstán tiene suscritos muy pocos tratados en materia de cooperación jurídica internacional y reconocimiento de resoluciones
judiciales extranjeras. Los más importantes probablemente son 3 tratados multilaterales suscritos con países de la antigua Unión Soviética, suscritos además poco después de la desintegración de la Unión Soviética, con ánimo un poco de mantener algún tipo de unidad entre los países de la antigua Unión Soviética. Y tiene también una veintena de tratados bilaterales de reconocimiento de resoluciones extranjeras, pero ninguno de ellos es con países europeos o latinoamericanos, pero sí con países con los que Kazajstán tiene relaciones económicas muy importantes, por ejemplo Corea, por ejemplo Turquía. Kazajstán es también miembro de la Comunidad Económica Euroasiática, pero no tiene competencias este organismo internacional apenas en cuestiones comerciales jurídico-privadas. Kazajstán es un país con enormes recursos naturales, con muchísimo petróleo, muchísimo gas, muchísimo de todo. Es también un país central en la nueva ruta de la seda y, por tanto, es un país en el que naturalmente tienen que surgir muchas controversias de tipo comercial, pero por la corrupción que hay en el país, por ser un país de una economía de transición, de una economía planificada soviética a una economía de mercado, por esa corrupción, también por probablemente una todavía falta de formación en los operadores jurídicos judiciales, pues hay mucha reticencia por parte, por ejemplo, de empresas extranjeras a someterse a los tribunales de Kazajstán, y no se les puede reprochar. Así que hay mucho arbitraje con sede fuera de Kazajstán. Hay también arbitrajes inversor-Estado. Que yo sepa, Kazajstán ha sido parte demandada en unos 15 arbitrajes inversor-Estado en el CIADI. No sé en otras cámaras, en otros instrumentos, otros mecanismos de resolución de controversias. Ya entrando más en materia, y aunque ya veo que me he comido la mitad de mi tiempo, pues decir que la jurisprudencia no es fuente del derecho en Kazajstán. Entonces, no hay, aparte de que los tribunales en Kazajstán no han interpretado la gran mayoría de normas de derecho internacional privado en Kazajstán, aunque lo hubieran hecho, tribunales inferiores no están obligados a seguir la jurisprudencia de tribunales superiores. Lo único que hay es la posibilidad del Tribunal Supremo de dictar resoluciones reguladoras que sí que tienen fuerza de ley, pero hasta la fecha que yo sepa, el Tribunal Supremo de Kazajstán no ha dictado ninguna de estas resoluciones reguladoras interpretando la sección séptima del Código Civil sobre normas de conflicto, o la nueva ley de enjuiciamiento civil de 2016, etcétera. Así, importante probablemente para los abogados que nos estén escuchando, las cláusulas de elección de foro, en principio, son válidas en Kazajstán y son ejecutables, pero el efecto derogatorio de las cláusulas de elección de foro está más claro que el efecto de prórroga de jurisdicción. Está muy claro en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el Código de Procedimiento Civil, que si se elige a un tribunal extranjero, los tribunales de Kazajstán se tienen que inhibir, pero no está tan claro que las partes puedan elegir los tribunales de Kazajstán. Probablemente se pueda integrar perfectamente este vacío, pero de hecho es lo que parece que dice la norma. Las cláusulas de elección de ley aplicable también son posibles. Queda muy claro que solo es posible la elección de un ordenamiento estatal, lo que no es baladí en un país de tradición islámica, en la que cada vez tiene más importancia, por ejemplo, las finanzas islámicas, en los que de modo underground pues, se aplica un poco
cada vez más la Sharia en el ámbito familiar o en la mediación en comunidades más rurales, pero la elección de derechos que no sean estatales, derecho religioso o derecho no estatal, no es posible. ¿Qué más? Como digo, hay un cierto proteccionismo en materia, por ejemplo, de foros, porque, por ejemplo, en cuestiones de responsabilidad extracontractual y en algunos tipos de controversias de familia, basta con que el demandante tenga la residencia legal en Kazajstán para atraer la competencia judicial internacional a los tribunales de Kazajstán. Lo cual es muy conveniente y es una manera de proteger a los nacionales de Kazajstán y a los residentes en Kazajstán. Como digo, también la elección de ley aplicable es posible. En ausencia de elección, nos suena mucho el que hay, como en el caso del Convenio de Roma, como en el caso del Reglamento Roma I, pues hay una lista, pero mucho más amplia que en el caso del Reglamento de Roma, una lista muy larga de contratos en los que el propio Código Civil indica cuál es la parte que realiza la prestación característica e indica que en ausencia de elección la ley aplicable será la de esa parte que realiza la prestación característica, como en el caso del contrato de compraventa el vendedor. Otra diferencia con el derecho internacional privado europeo es que, por ejemplo, no hay posibilidad de elección de ley aplicable en casos de responsabilidad extracontractual y la ley aplicable es la ley del lugar del acto lesivo, no la ley del lugar del daño, como en el caso del Reglamento Roma II, si no recuerdo mal. En cuestiones de reconocimiento de resoluciones extranjeras, ya he dicho que hay muy pocos tratados bilaterales o multilaterales. El nuevo Código de Procedimiento Civil de 2015-16 prevé también la posibilidad de reconocimiento mediante la reciprocidad, pero todos los abogados que he consultado dicen que esto todavía no ha entrado en la mentalidad de los jueces. No solamente hay pocos casos de solicitud de reconocimiento de sentencias extranjeras en España, pero no hay todavía ningún caso en los que un juez haya reconocido una sentencia extranjera por vía del instrumento de reciprocidad en ausencia de un tratado. Kazajstán es también parte desde 2017 de la Conferencia de La Haya, pero en ese momento ya había ratificado unos 9 tratados, entre ellos el de obtención de prueba en el extranjero, en el de notificación en el extranjero, la apostilla de La Haya. También Kazajstán es parte del Convenio de Nueva York de 1958, pero los abogados siempre dan un caveat a sus clientes porque aunque se ha ratificado y desde hace varias décadas el Tratado de 1958, el Convenio de Nueva York no ha sido aprobado formalmente por las 2 cámaras de Kazajstán. Entonces siempre queda la duda de si esto podría ser un impedimento para la aplicación del convenio en Kazajstán. Y por último, decir que desde el año 2016 también aproximadamente se inauguró en Astana, en la capital, un nuevo centro internacional de finanzas a imitación de los centros internacionales de finanzas que hay en el Golfo, como el Dubai International Financial Center y demás, y también a imitación de estos centros internacionales de finanzas se introdujo un ordenamiento para las empresas radicadas en este centro financiero de origen anglosajón. No es que se aplique derecho inglés, pero el derecho aplicable en este centro financiero es de inspiración inglesa, y también se fundaron un tribunal formado por jueces ingleses, además por la nata y la crema de los jueces ingleses, por antiguos miembros de la Cámara de los Lores,
Tribunal Supremo inglés, y también un centro financiero, un centro de arbitraje internacional. Ambos parece que están teniendo bastante éxito, pero tienen una jurisdicción bastante limitada a las actividades financieras del centro y sobre todo limitado a partes que introduzcan en sus contratos una cláusula expresa de sometimiento a este tribunal del Astana International Financial Center. Bueno, pues como digo, y volviendo a lo que dije al principio, no hay tantas diferencias. Probablemente lo que Kazajstán deba esforzarse es en promover el Estado de Derecho, promover una mejor formación de sus jueces, para dar confianza a los inversores extranjeros, para dar confianza a las empresas extranjeras, y que no sea simplemente de recibo el irse fuera del país, porque no hay confianza en que cuando el demandado es una empresa estatal o una empresa con conexiones con el gobierno, el juez siempre va a fallar a favor del Estado de Kazajstán o de una empresa o de la empresa nacional. Entonces, casi habría que decir que lo más importante en el derecho internacional privado de Kazajstán es el Estado de Derecho, de rule of law, y reforzar lo básico, no hacer grandes modificaciones, porque es un derecho internacional privado adecuado a la realidad del país en estos momentos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nicolás. Ya nos estamos saliendo del tiempo porque nos habían dado 1 hora y llevamos un poquito más de 1 hora. Por lo tanto, yo quizás más que entrar en un debate, sí que me gustaría centrar 4 puntos y no vamos a alargarnos más porque para intentar centrarnos en el tiempo que nos han concedido. Hay un tema que ustedes han ido sacando, sobre todo en el ámbito centroamericano, que es el tema de la codificación y la dispersión. Desde España, la dispersión también es nuestro sistema. Y hubo un debate sobre si unificación y dispersión. Hay leyes de derecho internacional privado, empezó Suiza, Italia, hay diferentes leyes de derecho internacional privado. Y en España se consideró que no era necesario tener un código de derecho internacional privado, porque la dispersión, que tiene sus inconvenientes, también tiene una ventaja, que es la posibilidad de ir adaptando la legislación en función de cada momento. Y entonces, cuando lo tienes todo en un mismo código, cuando tú cambias una legislación te acuerdas de cambiar la norma de derecho internacional privado, o a lo mejor la norma de derecho internacional privado no queda ajustada a la nueva legislación. Por tanto, era una cuestión de modelo, si ustedes quieren, ¿no? Y no es ni mejor ni peor. El modelo español es el modelo de la dispersión. Tenemos normas en legislaciones, pues, el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Cooperación Jurídica Internacional, la Ley Orgánica del Poder Judicial, tenemos leyes específicas, la Ley de Adopción Internacional, la Ley de Protección de Menores. Es decir, hay muchísimas normas dispersas a lo largo del ordenamiento jurídico español, y además tenemos toda la normativa de fuente europea. Por tanto, lo que es que también es dispersa, ¿no? Porque tenemos reglamentos puramente comunitarios de derecho internacional privado, pero hay normas de derecho internacional privado en otros reglamentos que no son específicamente de derecho internacional privado en directivas. Por tanto, lo de la dispersión, yo creo que este es un tema superable, pero yo me quedaría mucho con esta idea de, en primer lugar, me quedaría con la idea, a ver qué piensan ustedes, de adecuación del derecho internacional privado a la realidad del país. Yo creo que es cierto que es necesaria una evolución. Me quedo con la idea de la seguridad jurídica que han expresado todos. Es esencial en un mundo globalizado en el que el derecho internacional privado debería ser un instrumento esencial para el crecimiento económico y para la garantía de las relaciones jurídicas internacionales.
necesita de este principio de seguridad jurídica y necesita del apoyo tanto del Poder Judicial como del Poder Legislativo, como de la educación, desde las universidades, la necesidad de formar y de dar a entender que el derecho internacional privado es un instrumento esencial en el desarrollo de un país actualmente. Y sobre todo me quedaré con esta idea. Y después con otra, que me ha parecido que, claro, cuando hay una cuestión que yo creo que no se da en otras disciplinas y se da en derecho internacional privado, que cuando hablemos de derecho internacional privado, todos, desde nuestros puntos de origen diferentes, sabemos de qué estamos hablando. A veces hablamos de derecho de familia y no queda claro si algunas cuestiones, por decir algo muy básico, si esto será derecho de familia o no. Cuando hablamos de derecho internacional privado, todos sabemos de lo que estamos hablando, todos sabemos los ámbitos del derecho internacional privado, todos sabemos las fuentes del derecho internacional privado, todos, lo único que tenemos es, evidentemente, diferencias. Nicolás, tú nos hablabas de algún foro exorbitante, por ejemplo, ¿no? Cuando nos decías el domicilio del demandante es suficiente para que sean competentes los tribunales de Kazajstán, ¿no? Sería un foro exorbitante desde nuestra perspectiva. Pero ya son diferencias de evolución, diferencias de contenido, pero la estructura es lo mismo. Yo me quedaría un poco con esta idea positiva, me ha sorprendido muchas cosas, necesitaría 3 horas más para poder debatir con ustedes, se lo prometo, me ha encantado, pero les daría, si no me echan y no nos echan desde Lima, yo les daría 1 minuto a cada uno para que cada uno haga como una reflexión final sobre lo que hemos estado hablando y ya nos pasaremos y que nos perdonen, pero como somos los últimos, igual no estamos pisando a nadie y podemos abusar un poquito. Vamos a empezar, vamos a hacer esto de la misma manera que hemos empezado. María Eugenia, Claudia María, Sonsoles y Nicolás. María Eugenia, va, en 1 minutito. Bueno, muchas gracias, José María. Creo que yo lo que destacaría es que de toda esta conversación, todos los sistemas contamos con las herramientas necesarias para empezar a construir la discusión, por lo menos, de modelos. Como vos decís, puede existir un sinnúmero de modelos a adoptar y creo que sí es importante también que se adapte a la realidad del país. Pero al estar hablando de derecho internacional, sí considero que debería haber una facilidad tanto para el aplicador interno como el aplicador exterior. Digamos, si viene un profesional de otro país que tenga la facilidad de aplicar este derecho internacional privado como lo haría un ciudadano nacional del país, del sistema. Entonces, solamente eso, y creo que las herramientas básicas para construir estos modelos se encuentran en nuestros sistemas. Muchas gracias. Muchas gracias, María Eugenia. A ver, Claudia. Bueno, muchas gracias. Bueno, partiendo un poquito de esas reflexiones finales que usted hacía, donde nos dejaba claro que la dispersión probablemente no sea un problema tan grande como nosotros lo pensamos o lo sentimos. Más que hablar de esa dispersión, a mí me preocupa el hecho de que cuando hablamos de Centroamérica estamos hablando de una región que efectivamente tiene 6 décadas de estar inmersa en un esfuerzo de integración y todavía no he terminado de entender que la ruta para lograrlo, por lo menos desde la perspectiva del derecho internacional privado, es por medio de la vía convencional. Y si bien es cierto, existe el Código Bustamante del que ya hablamos y de su integralidad, que también es un modelo, aunque hay que reconocer que la tendencia actual más bien es la especialización a través de convenciones por materia y por tema, etc. Creo que esto está empezando a cambiar. Lo que les contábamos hace un rato de esa membresía acelerada que hay de la Conferencia de La Haya, que se ha dado en estos 3 últimos
3 o 4 años, parece demostrar que hay una visión diferente de parte de los gobiernos de estos países frente a esa necesidad de ir armonizando y uniformando su gobierno y allanando con esto la intencionalidad de esa integración, que es la libre circulación de personas, de bienes y capitales. O sea, sin esa armonización y sin esa uniformación no se va a lograr, porque de lo contrario caemos en lo que tanto Nicolás como usted mencionaban, perdón, profesor Zambrana, por la familiaridad, y es que al no haber normas armonizadas, terminamos aplicando soluciones unilaterales del derecho interno de cada país que terminan protegiendo a los connacionales y creando una inseguridad jurídica enorme para quienes no lo son y convirtiéndose en un obstáculo no solo para la integración, sino que para la inversión, para los negocios, etc. Entonces, yo sigo abogando por sembrar esa semilla en los países de esta región de la necesidad de acercarse al derecho internacional público para solucionar los problemas del derecho internacional privado. Muchísimas gracias. Perfecto. Sonsoles. Sí, muchísimas gracias. Bueno, yo voy a ser muy breve. Yo creo que de lo que yo puedo recoger y un poco de lo que también he escuchado de otras intervenciones, creo que una de las cosas que más afectan al derecho internacional privado, al menos desde Ecuador, es la falta de conocimiento de los operadores jurisdiccionales. Creo que la falta de conocimiento de la teoría para poder aplicarla en la práctica genera muchísimos conflictos entre normas, genera muchísimos conflictos e instancias innecesarias, y al final del día, pues el derecho internacional privado lo que trata de hacer es resolver ciertas cuestiones internacionales del relacionamiento de las personas, del intercambio de bienes que pueden existir, y el hecho de que los operadores de justicia nacionales muchas veces desconozcan la teoría y puedan también no llegar a aplicar ciertas normas supranacionales, en este caso pueden ser de los convenios internacionales o de decisiones de la Comunidad Andina, sí entorpecen la tutela judicial efectiva, y al final del día hay una vulneración de derechos constitucionales. Entonces creo que es importante recalcar la constante capacitación y entender que la capacitación nos va a llevar a ser mejores operadores de justicia, para que al final del día se pueda aplicar toda la norma que está comprendida en diferentes cuerpos normativos. Gracias. Sí, pues... Nicolás, exacto. Pues muchas gracias. Bueno, la verdad es que yo solo me gustaría reiterar que no es suficiente con tener buenas leyes sofisticadas, estén dispersas o no. Es muy necesario trabajar sobre las instituciones, sobre la confianza en las instituciones. Entonces, de nada sirve que haya buenas leyes de derecho internacional privado u otras en el ámbito jurídico privado si los jueces tienen miedo de aplicarlas en determinados casos. Entonces, en el caso de Kazajstán y probablemente en el caso de muchos otros países en desarrollo y países en transición política y económicamente, a la vez que tiene que haber un proceso de mejora de las leyes, tiene que haber un proceso de mejora democrática y de mejora de la seguridad jurídica y de mejora institucional en general. Muchas gracias. Perfecto. Les agradezco muchísimo sus intervenciones, les agradezco mucho pues, haber compartido con nosotros sus conocimientos sobre sus respectivos ordenamientos jurídicos. Yo sobre todo a los organizadores, les dejo una idea, que es una experiencia que nosotros como universidad tuvimos el año pasado en dos ámbitos distintos. Uno con China y otro con un montón de universidades americanas y europeas. Y fue la de seminarios conjuntos de alumnos sobre una materia. Y en el mismo día, alumnos de diferentes... Una vez era solo con China y nos organizamos
un seminario de 2 horas sobre un tema y se explicó el tema por parte de alumnos de China y por parte de alumnos nuestros, en este caso evidentemente era en inglés, y el otro era con universidades de diferentes países y también tuvo que ser en inglés porque era la única lengua común, pero aquí nosotros a lo mejor, sobre todo con Iberoamérica, podemos hacerlo de otra manera, pero igual, pues Nicolás, en tu caso se puede hacer en inglés, no sé, pero se puede intentar y entonces esto acaba siendo muy positivo. Esta interacción entre alumnos, no docentes, sino alumnos, se puede invitar a alguien sobre un tema y vamos a explicarnos cómo se trabaja aquí, cómo se trabaja allí. Vamos a intentar, no es que se avance mucho, pero se crea un diálogo y se ven diferentes perspectivas. Esto lo propongo a los organizadores, si es que me están escuchando, y evidentemente yo les dejo la puerta abierta, en mi caso de la Universidad Autónoma de Barcelona, para poder explorar diferentes posibilidades de trabajos conjuntos, aprovechando las tecnologías. Es decir, ya no hace falta que nos traslademos con el coste que esto supone, sino que cada cual desde su universidad, sin coste alguno, el problema puede ser las diferencias horarias, pero también lo superamos. Por lo tanto, dejo esto, ya veo que, bueno, hay alguna reacción. Estoy a su disposición y muchísimas gracias por todo. De verdad, perdone que yo hablo demasiado. Muchísimas gracias. Muy bien, pues lo dejamos aquí Gracias. y ha sido un gran placer compartir con ustedes sus enseñanzas. De verdad, muchas gracias.